Hola, el siguiente trabajo que voy a presentar forma parte del proyecto de trabajo del Seminario de Estadística Básica del cuatrimestre 2012-3. Los ejercicios que les voy a presentar corresponden al temario de la unidad número 2. Vamos a tocar tres temas básicamente: la construcción de las tablas de frecuencia, la construcción de intervalos y la realización de estadística descriptiva gráfica con las gráficas que son histograma, gráfico de barras y gráfico de líneas y gráfico de pastel. El ejemplo que estamos poniendo es respecto a un autolavado. En este caso, los dueños de un lavado de autos desean saber cuántos automóviles entran por día, por lo cual realizan un registro de entradas durante 3 semanas. Con ello, se quiere planificar los ingresos de autos que tienen semanalmente para poder así planificar o planear mejor los ingresos y los egresos de una mejor manera. Vamos a organizar los datos y vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Las frecuencias que vamos a obtener van a ser la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Después vamos a construir los intervalos para los datos y por último vamos a obtener las gráficas para los mismos. Tenemos aquí los datos con los que vamos a estar trabajando. En total son 21 datos y corresponden a cuántos automóviles entraron por día durante 3 semanas. Empezamos en lunes y terminamos en domingo. Los números que tenemos aquí, por ejemplo, para el dato número 1, tenemos que para el día lunes de la primera semana entraron 28 autos. Para el número 2 tenemos que para el martes de la primera semana entraron 22 autos y así subsecuentemente. Lo primero que vamos a hacer con estos datos es organizarlos. La organización de los datos de menor a mayor es importante ya que nos va a facilitar el poder obtener algunos estadísticos como son el rango o la mediana o la moda. Y en este caso, para la construcción de tablas de frecuencia, nos va a facilitar el conteo de cada uno de los datos. En la primera columna tenemos los días, en la segunda columna tenemos los datos tal cual se registraron y en la tercera columna tenemos a los mismos datos pero de una manera ordenada. Entonces vamos a tener, por ejemplo, para el primer dato que es 7, lo teníamos en la segunda columna, lo teníamos en la posición número 7 y ahora está en la posición número 1 ya que es el valor más pequeño que se encuentra. El segundo dato que encontramos que le sigue es el 8 y solamente lo ponemos una sola vez y así subsecuentemente. Para la construcción de la tabla de frecuencias vamos a poner los datos tal cual los teníamos ordenados pero solamente una sola vez y en la frecuencia absoluta vamos a poner cuántas veces aparecieron. Es decir, para el primer dato, que es el 7, apareció una sola vez, por lo que la frecuencia absoluta va a ser igual a 1. Para el segundo dato, que es 8, apareció una sola vez, por lo tanto la frecuencia absoluta va a ser igual a 1 también. Para el dato número 3, que es 10, apareció este dato 2 veces, por lo tanto la frecuencia absoluta va a ser igual a 12. Y así hasta tener la frecuencia absoluta de todos los datos. Al final podemos calcular el total o la suma de todos los datos. Si las frecuencias absolutas están bien calculadas, la suma de todas las frecuencias absolutas debe de ser igual al total de datos. En este caso debe ser igual a 21. La frecuencia acumulada se va a obtener sumando las frecuencias absolutas. Es decir, para la frecuencia absoluta la frecuencia acumulada, para obtener la frecuencia acumulada del primer dato, vamos a copiar la frecuencia absoluta de ese mismo dato. Para el segundo dato vamos a sumar la frecuencia absoluta de ese dato, en este caso, para el dato 8, la frecuencia absoluta es de 1 y lo vamos a sumar con la frecuencia acumulada del renglón anterior. Para el tercer renglón vamos a sumar la frecuencia absoluta de 10, que es 2, más la frecuencia acumulada del renglón anterior, que es 2. Por lo tanto, la frecuencia acumulada para el dato 10 va a ser igual a 4. Y así subsecuentemente. Si el cálculo de las frecuencias acumuladas es correcto, el último dato debe de ser igual a 21, que es el total de datos que tenemos. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta del dato
entre el total de los datos. Es decir, para obtener la frecuencia relativa del primer renglón, vamos a dividir 1 entre 21. Para la frecuencia relativa del segundo renglón, vamos a dividir 1 entre 21. Y para el tercer renglón vamos a dividir 2 entre 21. Y así subsecuentemente vamos a obtener todas las frecuencias relativas. Si las frecuencias relativas están bien calculadas, el último renglón, la suma de todas las frecuencias relativas debe de ser igual a 1. Para la frecuencia relativa acumulada, se va a calcular exactamente igual que la frecuencia acumulada, solamente que vamos a utilizar las frecuencias relativas. Lo que vamos a hacer es sumar la frecuencia relativa de ese renglón más la frecuencia relativa acumulada del renglón anterior. Para el primer renglón vamos a copiar la frecuencia relativa de ese renglón. Para el segundo renglón, para el dato número 8, vamos a sumar la frecuencia relativa del dato 8, que es 0.047, más la frecuencia relativa acumulada del renglón anterior, que es 0.047. Por lo tanto, la frecuencia relativa acumulada de ese renglón es de 0.095. Para el tercer renglón vamos a sumar 0.095, que es la frecuencia relativa de ese renglón, más la frecuencia relativa acumulada del renglón anterior. Por lo tanto, la frecuencia relativa acumulada va a ser de 0.19. Si calculamos bien las frecuencias relativas, vamos a tener que el último valor de las frecuencias relativas acumuladas debe de ser igual a 1. Si no nos da exactamente igual a 1, por ejemplo, 0.99 o 0.9900 o algo por el estilo, probablemente lo que esté pasando es que nos estén faltando decimales. Entonces, si queremos que las sumas de las frecuencias relativas sean exactamente igual a 1, debemos de utilizar la mayor cantidad de decimales posibles. Vamos a realizar la construcción de intervalos. Los intervalos van a ser necesarios cuando estamos trabajando con poblaciones o muestras que son muy grandes. Entonces vamos a tratar de delimitar nuestra población o nuestra muestra. Se puede seccionar en intervalos para facilidad de manejo de alguna variable, por ejemplo, las edades, fechas de nacimiento, cantidades de consumo de algún producto, o bien, etc. Es decir, cuando tenemos variables que tienen muchas categorías y que queremos facilitar el manejo de esos datos, vamos a hacer la construcción de intervalos. Por lo regular se determinan entre 5 a 20 intervalos para poder realizar el estudio de cualquier muestra o población. Y la decisión del tamaño de cuántos intervalos vamos a utilizar va a depender del investigador. Por lo regular, si tenemos una población o una muestra que es muy grande, vamos a necesitar una mayor cantidad de intervalos. Si es una muestra que tiene pocos datos, entonces no debemos de utilizar más de 5 o 6 intervalos, ya que si hacemos más intervalos, es probable que tengamos intervalos con datos o valores de 0. Para el ejercicio, vamos a hacer una tabla de intervalos con 5 intervalos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el rango. El rango se calcula restando el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso el valor máximo era 31 y le vamos a restar 7. Como decidimos que fueran 5 intervalos para nuestra tabla, ese rango lo vamos a dividir entre la cantidad de intervalos. Entonces el rango, que era 24, lo vamos a dividir entre k, que es igual a 5, y con esto vamos a obtener la amplitud del intervalo. Ahora, aquí es importante mencionar que muchas veces esta amplitud del intervalo va a caer en decimales. Vamos a tratar de evitar los decimales redondeando los intervalos. Y esto lo vamos a hacer ya sea redondeando para el valor menor o para el valor mayor, dependiendo de cuál haya sido el decimal. Cuando tenemos hasta 0.4, es decir, tenemos hasta 0.49, por así decirlo, vamos a estar redondeando hacia abajo, ¿sí? Hacia el valor mínimo. Cuando tenemos 0.5 o más, vamos a redondear hacia el valor superior o hacia el número.
Para la construcción de intervalos vamos a utilizar la amplitud de intervalo calculada. En este caso la amplitud de intervalo era de 5 y vamos a iniciar el primer intervalo con un número inferior, es decir, el mínimo menos 1 para iniciar el primer intervalo. En este caso el mínimo, el valor mínimo que teníamos era 7, por lo tanto 7 menos 1 es igual a 6. Y se le va a sumar la amplitud de intervalo. En este caso 6 más 5 va a ser igual a 11. Para el segundo intervalo vamos a sumarle 1. 11 más 1 es igual a 12 y le sumamos la amplitud de intervalo que es igual a 5 y esta va a ser 17. 17 más 1 es igual a 18, más 5 que es la amplitud de intervalo, 23. 23 más 1 es 24, más la amplitud de intervalo que es 5, 29. 29 más 1 es 30, más la amplitud de intervalo que es 5, tenemos 35. Es importante que los intervalos sean que todos los intervalos incluyan a todos los datos y que todos los intervalos, que ningún dato caiga en dos intervalos, es decir, deben de ser exhaustivos y excluyentes. Por ejemplo, en nuestros datos teníamos que el valor mínimo era igual a 7, cae dentro del primer intervalo, y el valor máximo era 31, por lo tanto cae dentro del último intervalo. Y ningún dato puede caer en dos intervalos al mismo tiempo. Después tenemos que hacer el conteo de la frecuencia absoluta. Vamos a tener, para el primer intervalo, hacemos el conteo de cuántos datos cayeron dentro del primer intervalo. En este caso teníamos que caía el valor de 7, el valor de 8 y el valor de 10 dos veces. Por lo tanto, tenemos 4 datos que caen dentro de este intervalo. Para el segundo intervalo vamos a tener 6, para el tercero 4, para el cuarto 4 y para el quinto 3. Si hacemos la suma de la frecuencia absoluta de los intervalos, vamos a tener el total de 21. El cálculo de las frecuencias absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada se hace exactamente de la misma manera que como lo hicimos en la tabla anterior. Por último, vamos a ver cómo se hace la representación de datos por medio de gráficas. En este caso vamos a seguir nuestro ejemplo y vamos a ver que la representación de los datos por medio de gráficos es una forma o es una manera de tratar de describir mis datos de una manera más clara y es un poquito más fácil de entender que las tablas. Las gráficas nos van a ayudar a describir la población o la muestra de una forma más clara y de esta manera podemos administrar mejor la empresa, es decir, vamos a describir y vamos a poder tratar de entender mejor nuestra base de datos. Con esto podríamos planificar mejor el flujo de efectivo, compra de insumos, pagos salariales, etcétera, etcétera. Vamos a ver el histograma. En este caso, vamos a ver que el histograma se utiliza para variables que son continuas y algunas características que tiene el histograma es que el eje de las X debe de estar graduado. En este caso está graduado por los intervalos. Aquí tendríamos los valores que irían del 6 al 11, del 12 al 17, del 18 al 23, del 24 al 29 y del 30 al 35. Y el eje de las Y está graduado por la frecuencia absoluta de los datos que cayeron dentro de cada intervalo. En este caso yo utilicé una gráfica de barras en Excel para poder realizar este histograma. Por eso es que el eje de las X no está graduado como debería, ya que si obtenemos un histograma en un programa específico de estadística, aquí nos va a poner la graduación completa. Lo único que pueden hacer si tienen un gráfico de barras y quieren hacerlo parecer que se vea como un histograma como debería de verse, es quitar la separación entre las barras y poner la graduación en el eje de las X. En este caso, el histograma nos va a servir para ver el área de las columnas y para ver la distribución de los datos. Si vemos el intervalo de 12 a 17 es el intervalo que tiene una frecuencia más alta, por lo tanto esperaríamos que si calculamos estadística descriptiva numérica, por ejemplo la media,
la mediana y la moda, deberían de estar cayendo cerca de este intervalo. Al tener datos que son pocos datos que están hacia la derecha, tenemos un leve sesgo hacia la derecha. El gráfico de barras, a diferencia del histograma, vamos a tener separación entre las barras y el eje de las X no va a estar graduado por una escala numérica, sino va a tener los nombres de las categorías de las variables. En este caso, vamos a utilizar el gráfico de barras para variables discretas que están en escalas que sean nominal y ordinal. Y vamos a representar las frecuencias en los datos de las columnas. Entonces, por ejemplo, el gráfico de barras es útil cuando estamos hablando de variables que son categóricas. Por ejemplo, sexo, por ejemplo, nombres, estados, países, nombres en sí. Ahí es donde vamos a estar utilizando la gráfica de barras y vamos a graficar el conteo total. En este caso, el gráfico de barras lo utilicé para hacer el conteo total de cuántos datos entraban por día. Tenemos de lunes a domingo, de lunes a domingo y de lunes a domingo. Entonces, podemos ver claramente en este gráfico de barras que la mayor cantidad de autos están entrando a principios de semana y de ahí tiende a descender hacia el domingo y es el domingo el día con la menor cantidad de datos o la menor cantidad de ingresos de automóviles. Esto se repite durante las 3 semanas, aunque en la última semana, el día miércoles, tuvimos una mayor cantidad de ingresos similar a la del lunes. Pero podemos ver que sigue un patrón y con esto podríamos tal vez tratar de planificar cuántos empleados necesitamos. Sabremos que necesitamos más a principio de semana y que necesitamos menos empleados tal vez a fin de semana. Por último, bueno, tenemos el gráfico de líneas. El gráfico de líneas lo utilicé para las frecuencias relativas. En este caso tenemos las frecuencias relativas y nos va a servir para poder ver la distribución de los datos. Muchas veces este gráfico de líneas, o también conocido como polígono de frecuencias, nos sirve para tratar de suavizar los datos y se hace tratando de unir los puntos superiores de cada una de las frecuencias de los datos. En este caso podemos ver que a pesar de que estas son las frecuencias relativas, la tendencia es similar. Tenemos que el lunes es el día con mayor cantidad de ingresos de automóviles y disminuye hacia el domingo. Para empezar la siguiente semana, repunta otra vez y disminuye hacia el domingo. Y así hasta la tercera semana, quitando este dato del miércoles, donde también tuvimos un ingreso alto de automóviles. Entonces nos sirve, básicamente el gráfico de línea nos va a servir para ver de una forma un poco más suave la distribución de los datos. Es parecido al gráfico de barras, pero nos va a suavizar un poco los datos. Por último tenemos el gráfico de pastel. El gráfico de pastel va a ser muy utilizado para los porcentajes o para graficar porcentajes. En este caso yo utilicé el gráfico de pastel para graficar cuál era la cantidad de automóviles que entraba por día, es decir, sumando las 3 semanas. Y vamos a tener, por ejemplo, que para el lunes tenemos un ingreso del 20% del total de autos, para los martes tenemos un 16%, para el miércoles un 18%, para el jueves un 15%, para el viernes 11%, el sábado 8%, el domingo 12%. Por lo que podemos ver, el día lunes es el día con mayor ingreso de automóviles y el sábado es el día con la menor cantidad de ingreso de automóviles. Bueno, si quisiéramos construir una gráfica de pastel en forma manual, necesitaríamos un lápiz, papel y transportador solamente. Lo que vamos a hacer es determinar los porcentajes que representan las frecuencias del total de las frecuencias acumuladas, multiplicarlo por 360 grados que tiene un círculo y dibujar el círculo correspondiente y marcar los grados obtenidos y rotular los datos que sean de interés. En este caso tenemos aquí los intervalos, tenemos las frecuencias y vamos a obtener, por ejemplo, los porcentajes. Vamos a ver que si dividimos 4 entre 21 vamos a tener un
porcentaje del 19%. Si multiplicamos 0.19 por 360, vamos a tener 68.4 grados. Para el segundo dato sería 0.28 por 360, tenemos 100.8 grados. Y así subsecuentemente hasta tener los 360 grados del círculo completo. Esto sería todo del tema de hoy. Muchas gracias por su atención.